Hola, bienvenidos de nuevo. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema vital para aquellos que están planeando un proyecto de construcción. ¿Cómo elegir entre un albañil, un arquitecto o una empresa constructora? Vamos a cubrir todos los aspectos clave que se deben considerar y también vamos a hablar sobre cuándo podría ser apropiado pasar de un albañil a una empresa constructora, especialmente en los proyectos más grandes. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de un albañil, un contratista, un arquitecto y una constructora. Comencemos por el albañil. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un costo generalmente más bajo en comparación con otras opciones. Puede ser adecuado para proyectos pequeños y sencillos. Tiene mayor flexibilidad en términos de horarios y cambios en el diseño. ¿Cuáles son las desventajas de un albañil? Puede carecer de experiencia en la gestión de proyectos complejos, capacidad limitada para manejar aspectos técnicos y de diseño avanzado. Pueden existir problemas de responsabilidad y de garantía en caso de problemas. Si tu proyecto es complejo, posiblemente requieras contratar profesionales experimentados para cuestiones técnicas o para la supervisión de la obra, lo cual elevará tus costos. Contratista. ¿Cuáles son sus ventajas? Tiene mayor experiencia que el albañil en la gestión de proyectos de construcción. Puede proporcionar una gama más alta de habilidades y servicios. Tiene mayor probabilidad de cumplir con plazos y presupuestos. Puede manejar proyectos de tamaño mediano o grande con más eficiencia. Generalmente un contratista ya cuenta con vehículo o vehículos, muchas veces cuenta con equipos como revolvedoras, como madera para cimbra, etc., lo cual facilita más la ejecución del proyecto, que muchas veces los albañiles no cuentan con vehículo, no cuentan con equipo y terminan rentándolos por medio del cliente, lo cual le genera mayor carga de responsabilidad al cliente. ¿Cuáles son las desventajas del contratista? Puede ser más costoso que un albañil. La calidad puede variar según el contratista y la cantidad de trabajo que tenga en este momento. La comunicación y la transparencia pueden ser un problema si no se establecen acuerdos o contratos adecuadamente. Hablemos del arquitecto. ¿Cuáles son sus ventajas? Son expertos en diseño y planificación de proyectos. Puede garantizar un diseño funcional, estético y bien estructurado. Realizan una gestión del proyecto desde la etapa de diseño hasta la finalización. Pueden manejar problemas técnicos de manera más eficiente. Desventajas del arquitecto. Es mucho más costoso debido a horarios de diseño y de gestión. Generalmente su utilidad cuando él trae la obra directamente ronda como mínimo en el 20% del costo de la obra. Si lo quieres contratar solo como supervisor, tendrás que realizar la contratación de un contratista adicional para la ejecución física del proyecto. Ventajas de una empresa constructora formal. Mayor experiencia en gestión integral de proyectos de construcción. Pueden manejar todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la construcción. Tienen mayor probabilidad de cumplir con los plazos, regulaciones y estándares de calidad. Tienen mayor capacidad para manejar proyectos de gran escala y complejidad. Generalmente el cliente no se preocupa por el tema de licencias, de seguridad social, de sindicatos, etc. ¿Cuáles son las desventajas de una empresa constructora? Es la opción más costosa de todas debido a que tienen una estructura más formal y costos generales. Puede haber menos flexibilidad en los términos de cambio de diseño y puede ser menos personalizado en comparación con un albañil o un contratista. Número 1. La experiencia. Es importante investigar a fondo tanto albañiles
como arquitectos o empresas constructoras, para poder verificar la experiencia y las habilidades relevantes en proyectos similares. El siguiente punto es la revisión del portafolio y referencias. Sé que muchos albañiles se resisten a contar con un portafolio, pero es importante que cualquier persona que aspire a ser un profesional de la construcción cuente con uno. De esta forma podremos saber los tipos de trabajos en los que ha participado y también podremos solicitar referencias con sus clientes anteriores para obtener opiniones de primera mano. Licencias, permisos y aseguranzas. En algunos países los profesionales de la construcción, ya sea un albañil o empresa, deben contar con licencias y permisos adecuados para desempeñar una función. También es importante que si eres muy meticuloso y te obsesiona tener todo bajo control, debes preguntar sobre el tema de aseguranzas y garantías para proteger a ambas partes. Siguiente punto, presupuesto detallado y comunicación. Es común que no solicitemos un presupuesto detallado, y sé que para algunos albañiles podría resultar un tema complejo, pero es importante que se cuente por lo menos con un presupuesto de las partidas más generales, para que se pueda llevar un buen control de los pagos y avances en la obra, y de esta manera evitar desfases entre el avance y los pagos entregados. Contar con un presupuesto nos ayudará a realizar comparativas y a evitar que posteriormente haya malos entendidos por partidas no incluidas u olvidadas por el constructor o por trabajos solicitados por el cliente que no estaban incluidos. Tú como cliente tampoco te quieres pasar de listo. Si solicitas trabajos adicionales, estos te van a ser cobrados de una u otra forma, ya sea con materiales o con mano de obra de baja calidad o bien en efectivo. Nada es gratis en la construcción. El siguiente punto es el tiempo y la planificación. Es importante definir plazos y tiempos de manera realista. Si ya has consultado a un par de constructores y han fijado la media de tiempo para entregar la obra en 6 meses, es ilógico pensar que llegue otra persona a prometer tiempos mucho menores. Esto debería ser un foco rojo cuando alguien te promete tiempos de entrega muy por debajo de la media. Un plan bien estructurado puede ser una señal de profesionalismo, algo que hoy en día escasea. Siguiente punto, contrato por escrito y visita a proyectos actuales. El realizar un contrato por escrito que detalle todos los aspectos del proyecto puede ser una buena idea, especialmente en proyectos de mediano o gran tamaño. Otra buena opción es visitar proyectos en curso o completados para evaluar la calidad del trabajo y en su caso poder pedir referencias a los clientes. El siguiente punto es el tamaño del proyecto y la transición a una empresa constructora. En proyectos más grandes podría ser más recomendable trabajar con un arquitecto, un ingeniero o con una empresa constructora. Debemos ser conscientes cuando el tamaño y la complejidad del proyecto podrían superar las capacidades de un albañil individual. Para construcciones pequeñas como cocheras, recámaras, segundas plantas, un albañil puede ser la mejor opción, pero para obras nuevas o con cierto nivel de complejidad o con una distancia entre muros mayor, deberíamos pensar en una opción más formal. Siguiente punto es la confianza y la intuición, las cuales juegan un papel crucial en la elección. Una persona que demuestre conocimientos al hablar sobre aspectos técnicos, tiempos y cuestiones legales, como las licencias de construcción, podría generar una mayor confianza. Siempre usa tu intuición para tomar la mejor decisión, ya que la construcción es en buena parte de sentido común. Es importante considerar las necesidades y la naturaleza específica de tu proyecto antes de tomar una decisión. La elección de factores como el tamaño del proyecto, la complejidad personal, el presupuesto y tus preferencias en términos de tu involucramiento y control de la obra deben ser tomadas en cuenta para tomar esta decisión.
No olvides darle like, suscribirte y compartir este video si te resultó útil. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya proporcionado una guía para tomar una decisión informada al elegir al constructor ideal para tu obra. Recuerda que cada proyecto es único, así es que tómate tu tiempo para evaluar todas las opciones. Y nos vemos en el próximo video.